Buenas tardes, soy la alumna Jennifer Rodríguez Alfaro de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En esta oportunidad me toca exponer sobre el tema de Hadoop. Esta solicitud está a cargo del doctor Santiago González Sánchez. ¿Qué es Hadoop? Hadoop es un framework open source para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clúster de hardware básico. Proporciona un almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos, un enorme poder de procesamiento y la capacidad de manejar tareas o trabajos prácticamente ilimitados. Esto básicamente y de forma muy concreta es lo que es Hadoop. ¿Para qué está diseñado? Está diseñado para trabajar volúmenes de datos, velocidad de procesamiento, variedad. En ellos tenemos los datos estructurados y no estructurados, la veracidad por la confianza de los datos. ¿Por qué es importante Hadoop? Hadoop es importante por su capacidad de almacenar y procesar enormes cantidades de cualquier tipo de datos al instante. Con el incremento constante de los volúmenes y variedades de datos, en especial provenientes de los medios sociales y de la Internet de las cosas, esta es una consideración muy importante. Tiene el poder de cómputo. El modelamiento de cómputo distribuido de Hadoop procesa Big Data a gran velocidad. Cuantos más nodos de cómputo utiliza, mayor poder de procesamiento tiene. La tolerancia a fallos. El procesamiento de datos y aplicaciones está protegido contra fallos de hardware. Si falla un nodo, los trabajos son redistribuidos automáticamente a otros nodos para asegurarse de que no falle el procesamiento de distribución. Se almacenan múltiples copias de todos los datos de manera automática. Otra de la importancia que tiene es su flexibilidad. A diferencia de las bases de datos relacionales, no tiene que procesar previamente los datos antes de almacenarlos. Puede almacenar tanto datos como desee y decidir cuándo utilizarlos más tarde. Esto incluye los datos no estructurados como textos, imágenes y videos. Su bajo costo. Las estructuras de código abierto es gratuita y emplea hardware comercial para almacenar grandes cantidades de datos. Y la escalabilidad. Puede hacer crecer fácilmente su sistema para procesar más datos y solo agregar nodos. Se requiere poca administración. Antes del Internet. En esta parte, en 1990, antes de que el mundo se volviera digital, se generaba cantidades minúsculas de datos a un ritmo relativamente lento. Todos los datos en su mayoría eran documentos y se procesaban en filas y columnas. Esto no tuvo mayor problema porque se almacenaban en una sola unidad de almacenamiento. Conforme pasaron los años, Internet llegó a nuestras vidas, dando lugar a una tonelada de datos generados de múltiples formas y formatos. Cada microsegundo de datos semiestructurado y no estructurado estaban disponibles en formas de correo, imágenes, audios, videos y solo por nombrar algunos. Estos datos se consideraban como la Big Data. Debido a la gran cantidad de datos, se volvió imposible manejarlos y combinarlos en una sola unidad de almacenamiento. De esta manera surge lo que es el Hadoop. Comencemos un poco de su historia, que es uno de los proyectos que fue un buscador de código abierto llamado Natch, que fue idea original de Doug Putin y Michael Caffarella. Deseaban generar grandes resultados de búsqueda en los datos a mayor velocidad, distribuyendo datos y cálculos de diferentes computadoras, de modo que se pudieran procesar múltiples tareas de manera simultánea. Durante este tiempo estaba en proceso otro proyecto de buscador llamado Google. Este se basaba en el mismo concepto, almacenar y procesar datos de manera distribuida y automatizada, de modo que se pudieran generar resultados de búsquedas en la web a mayor velocidad. Fue en el 2006 cuando Kuder se unió a Yahoo y se llevó con él el proyecto Natch, así como también ideas basadas en los trabajos iniciales de Google con la automatización de almacenaje y procesamiento de datos distribuidos. El proyecto Natch fue dividido, la parte de rastreador web se mantuvo como Natch, la otra parte del cómputo y procesamiento distribuido se convirtió en lo que es Hadoop, en honor al elefante de juguete de su hijo de Katen. En el 2008, Yahoo presentó Hadoop como proyecto de código abierto. Hoy en día, la estructura y el ecosistema de tecnología Hadoop son gestionados y mantenidos por Apache Software Foundation, el ASF, sin fines de lucro, que es una comunidad global de programadores de software y de otros contribuyentes. Hablamos un poco del ecosistema de Hadoop. Hadoop ha crecido hasta construir una gran familia de soluciones para el almacenamiento de gestión, interacción y análisis de grandes datos integrados en un rico ecosistema de código abierto, creado para la comunidad de Apache.
Algunos ofrecen limpieza de datos, almacenamiento de datos más sofisticados, mayor rapidez. Este es en el caso de Spark. Asignar recursos de aplicaciones ejecutadas sobre Hadoop para lograr una ejecución simultánea, YARM. Actualmente, Hadoop tiene un ecosistema muy diverso que está en continuo crecimiento. A continuación, algunos proyectos más comunes, exceptuando el HDFS y el MapReduce, que conforman la arquitectura principal de Hadoop. Tenemos el Ambari, facilita la gestión de una interfaz intuitiva y proporciona un API basada en el REST para desarrolladores, librería de funciones a las que se accede a través de la dirección web o URLs. El HBase. El HBase es la base de datos de Hadoop, útil para escritura y lecturas en tiempo real y accesos aleatorios de los datos. El HIVE, sistema de Data Warehouse, por la consulta de datos con un lenguaje llamado HiveQL, similar al SQL. El Scoop, herramienta para extraer datos de los sistemas de almacenamiento estructurados e importantes para posterior procesamiento. El PIG permite focalizar en el análisis de datos sin tener que centrar en la creación de programas, desarrollado inicialmente por Yahoo. El Zookeeper es un servicio de coordinación de alto rendimiento con infraestructura centralizada que ofrece servicios como sincronización o naming con una interfaz simple. El NoSQL, almacenes de datos que facilitan la gestión y análisis de datos no estructurados y disponibles de herramientas como el DataStax como motor de base de datos. Lucene, librería de búsqueda de textos planos y encontrarlos mediante cualquier criterio de búsqueda. El Abro, sistema de serialización de datos para procesarlos y almacenarlos con el fin de leerlos fácilmente desde distintos lenguajes de programación. El Flume, sistema distribuido que simplifica el procesamiento de recolección de los datos para poder procesarlos en Hadoop, analizarlos moviéndolos hasta el repositorio central. Las herramientas de GIS facilita el trabajo de clúster con mapas geográficos para su mejor comprensión a la hora de la ejecución en Hadoop. Y el Spark, sistema que procesa los datos a una velocidad superior a MapReduce en tiempo real y también puede implementar en forma independiente. La arquitectura de Hadoop. En la arquitectura de Hadoop tenemos 4 puntos: el Hadoop Common, el HDFS o el Hadoop Distributed File System, el Hadoop YARM y el Hadoop MapReduce. En lo que es Hadoop Common, contiene utilidades para todos los módulos, así como scripts necesarios para iniciar el Hadoop. En el caso del Hadoop Distributed File, es un sistema de archivos distribuidos el cual permite difundir los datos a través de cientos o miles de nodos para su procesamiento. Aquí es donde se proporciona redundancia, los datos están repetidos o replicados en diferentes nodos y tolerancias a fallos. Si falla algún nodo, se reemplaza automáticamente. En su funcionamiento, el sistema de archivos HDFS divide los datos de bloques, donde a su vez cada bloque se replica en distintos nodos, de manera que la caída de un nodo no implique la pérdida de los datos que éste contiene. De esta manera se facilita el uso de modelos de programación como el MapReduce, ya que puede acceder a varios bloques de un mismo fichero en forma paralela. El Hadoop YARM. El Hadoop YARM es una pieza fundamental en el ecosistema Hadoop. Es el framework que permite a Hadoop soportar varios motores de ejecución, incluyendo el MapReduce, y proporciona un planificador agnóstico a los trabajos que se encuentran en ejecución en el clúster. Esta manera de Hadoop también es conocida como el Hadoop 2. YARM separa las dos funcionalidades principales, la gestión de los recursos y la planificación y monitorización de los trabajos. Con esa idea es posible tener un gestor global, un Resource Manager y un Application Master por cada aplicación. Ahora tenemos el Hadoop MapReduce. El Hadoop MapReduce es el corazón del Hadoop, el cual permite el fácil desarrollo de aplicaciones y algoritmos bajo el lenguaje Java para el procesamiento distribuido de grandes cantidades de datos. Dentro de los ecosistemas, las aplicaciones desarrolladas para el framework MapReduce se conocen como job. Estos se componen de las siguientes funciones: el map, que es el mapeo, encargado de la división de las unidades de procesamiento a ejecutar en cada nodo y su distribución para su ejecución en paralelo. Aquí, a cada llamada se le asignará una lista de pares, un key value. El choose and sort, o combinación y orden. Aquí se mezclan los resultados de la etapa anterior de todas las parejas claves
clave valor para combinarlos en una lista y a su vez sean ordenadas por clave. Y de ahí viene el reduce. Aquí se reciben todas las claves y la lista de los valores haciendo si es necesaria la agregación de las mismas. Ahora vamos a ver lo que es el HBS. Es un almacén de Big Data distribuido y escalable de forma masiva del ecosistema Apache Hadoop. Es una base de datos de código abierto, no relacional y con versiones que se ejecutan sobre el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, por lo que es el HDFS, y la diseñada para brindar accesos en tiempo real aleatorio. Las características y beneficios es su desempeño rápido a escala, la ejecución de cargas de trabajo de análisis en tablas de HB y la integración en el conjunto de características de EMR. La arquitectura de HBase. Ahí tenemos lo que son tres componentes principales: la biblioteca de cliente, un servidor maestro y un servidor de región. Los servidores de región se pueden agregar o quitar según demanda. El master server o el servidor maestro asigna las regiones a la región de los servidores y toma la ayuda del maquillador Apache para esa tarea. Maneja equilibrio de carga de las regiones de la región de los servidores. Descarga el servidor de disponibilidad y cambios de las regiones menos ocupadas del servidor. Mantiene el estado del clúster de equilibrio de carga la negociación. Es responsable de los cambios de esquema y otros metadatos de operaciones tales como la creación de tablas y columnas de familia. Las regiones. Las regiones no son sino las tablas que se dividen y extenderse a otras regiones de los servidores. El servidor de región son los servidores que tienen regiones, comunicarse con el cliente y gestionar operaciones relacionadas con los datos, manejar las peticiones de lectura y escritura en todas las regiones, decidir el tamaño de la región siguiendo el tamaño de las siguientes umbrales. Ahí tenemos lo que es el NoSQL. La base de datos NoSQL, también llamado no solo SQL, son un enfoque hacia la gestión de datos y el diseño de base de datos que es útil para grandes conjuntos de datos distribuidos. Podría decirse que la base de datos más popular NoSQL en Apache es Cassandra. Cassandra, que a su vez es la base de datos propietaria de Facebook, fue liberada como código abierto en el 2008. Otras implementaciones del NoSQL incluyen SimpleDB, Google Bigtable, Apache Hadoop, MapReduce, MenCacheDB y Bouldermore. Las empresas que utilizan NoSQL incluyen Netflix, LinkedIn y Twitter. Las ventajas y desventajas del NoSQL. Las ventajas es que trabaja eficazmente con grandes cantidades de datos, además de los diferentes tipos, y muy flexible. Tiene sistemas fácilmente escalables, funcionan en máquinas con pocos recursos distribuidos, evitamos cuellos de botella, todo está distribuido. Inconvenientes: poco tiempo en el mercado si lo comparamos con las relacionales, con las bases de datos relacionales. Necesitamos mecanismos de control fuera de la base de datos, por ejemplo, no suelen soportar ACID. Falta de estandarización, muchos tipos y sin un estándar definido como las relaciones. Pobre soporte de multiplataforma, principalmente en Linux, y de herramientas administrativas como las consolas. Ahora vamos a hablar un poco de Cassandra Apache. Apache Cassandra fue lanzada en el año 2008 y fue creada inicialmente por Facebook. Más tarde fue traspasada a la Fundación Apache, convirtiéndose en una herramienta de open source que a día de hoy sigue manteniéndose. Está inspirado tanto en Amazon Dynamo como en Google Bigtable. Para considerar bien las bases de datos de Cassandra es importante conocer el teorema de Tapp. En el teorema de Tapp, lo que dice es que el sistema distribuido no puede conseguir las tres siglas del teorema, que son consistencia, o consisten, alta disponibilidad o available, y tolerancia a las particiones, partition tolerance. Lo que quiere decir que nuestras bases de datos siempre se van a mover en las intersecciones de dos de las tres características, pero nunca en el triángulo amarillo, que sería la intersección de las tres. Como vemos en la imagen, Apache Cassandra está situada en la intersección de alta disponibilidad y tolerancia a particiones, sacrificando un poco la parte de la consistencia. Ahora vamos a hablar de Spark. Spark
Spark nace en el 2009 en la Universidad de Berkeley y actualmente está en la versión 2.3. Spark es un sistema de cómputo de datos basado en Hadoop MapReduce. Sus características principales está integrado con Hadoop, trabaja en memoria 100 veces más rápida, también permite el trabajo en disco, trabaja con API Java, Scala, Python, permite el procesamiento en tiempo real, tiene el Resilient Distributed Dataset y usa la evaluación perezosa. Los componentes de Spark. En los componentes de Spark tenemos el Spark Core, que es la base o conjunto de librerías donde se apoya el resto de los módulos, es el núcleo del framework. De ahí tenemos el Spark SQL, es el módulo para el procesamiento de datos estructurados y semiestructurados. Con este módulo vamos a poder transformar y realizar operaciones sobre los RDD o los Data Framework. Está pensado exclusivamente para el tratamiento de los datos. El Spark Streaming es el que permite la ingesta de los datos en tiempo real. Si tenemos una fuente, como por ejemplo el Kafka o Twister, con este módulo podemos ingestar los datos de esta fuente y volcarlos a un destino. Entre la ingesta de datos y su volcado posterior podemos tener una serie de transformaciones. El Spark MLlib es la librería muy completa que contiene numerosos algoritmos de Machine Learning, tanto clusterización, clasificación y regresión, etc. No nos permite una forma amigable poder utilizar algoritmos de Machine Learning. El Spark Graph permite el procesamiento de grafos o DAG. No permite pintar grafos, sino que permite crear operaciones con grafos con sus nodos y aristas e ir realizando operaciones. Con ello terminamos nuestra exposición